Entonces vamos a empezar a grabar desde el comienzo. Ya, ahí sí se está grabando. Entonces, ya esperamos bastante. Vamos a empezar. Chicos, buenas tardes a todos. Hoy día somos 8 de junio. Nos corresponde presentar un tema que, bueno, todos los temas son importantes, relevantes en enfermería. El tema de hoy, ¿no es cierto?, es lo que tiene que ver con lo que es la alimentación, ¿ya? Y qué tipos de regímenes que nosotros deberíamos de conocer. Entonces, para eso voy a compartir con ustedes un material que sus compañeros prepararon y que van a exponer. Entonces, ya, ¿se logra visualizar ahí, Sí, profe. chicos? Ya, entonces, si hay alguna consulta, alguna duda, ustedes no tengan vergüenza y pregúntenle nomás a sus compañeros, o yo podría eh, ayudar un poco también, no hay ningún problema. Eh, a los chicos que presentan, no sé quién va a empezar, les pido por favor que vayan lento, vayan presentando, porque de repente empiezan muy rapidito y no es la idea, ¿ya? Entonces, ¿quién empieza? Yo, Chicos, profe. ¿quién es yo? Tienen que decir su nombre porque yo no los veo, tengo en la pantalla el Power, así que no los veo. ¿Quién es yo? Macarena Astorga. Ya, Macarena Astorga, cuando quiera comience muy lento presentando su tema. Ya, profe. Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Hoy presentaremos el tercer laboratorio, los tipos de régimen alimenticio. Quienes presentaremos será Fabiola Díaz, Francisca Campos, Ismael Medina, Anaís Tapia y quien les habla, Macarena Astorga, de la carrera de enfermería. Como introducción, profe, ¿puede cambiar la diapo, por favor? ¿Ya? Como introducción, a través de este informe daremos a conocer que existen tipos de dietas o régimen hospitalario que van a constar de un menú de acuerdo a la necesidad nutricional de cada paciente, la vía en que será otorgada esta alimentación y según sea el caso del paciente. Al decir esto nos referimos que nos vamos a encontrar con pacientes con antecedentes mórbidos o que estén en un pre o postoperatorio. Pacientes de distintos rangos de edad, donde en un futuro como personal de enfermería nos ocuparemos de entregar un excelente servicio al paciente, cubriendo todas sus necesidades básicas. En este caso hablaremos de la alimentación, ya que es algo vital para la existencia de todo ser vivo, para que la persona pueda cumplir con sus funciones biológicas y fisiológicas, brindándoles un bienestar para aportar el cuidado de enfermería. También vamos a analizar lo que es la ayuda a los pacientes insertos en el programa de gobierno, ya sea para el adulto mayor, los lactantes y embarazadas, reconociéndolos como un grupo específico y cumplir sus objetivos nutricionales en dichas etapas de su existencia, generando así una mejor calidad de vida para ellos. Para dar inicio a la presentación, voy a explicar qué es la diferencia entre la dieta y el régimen. Una dieta consta de alimentos comunes que consume una persona día a día. Y un régimen es comidas que se restringen con el fin de lograr objetivos específicos. Por ejemplo, a un paciente se le puede dar un régimen líquido, el cual puede ayudar para una fácil digestión. La nutrición hospitalaria se trata de administrar un menú al paciente de acuerdo al objetivo que desee lograr.
utilizando distintos métodos para cumplir con la nutrición que éste requiere. Además, es un punto importante para que el paciente evalúe la calidad del servicio que se le brinda al momento de ser hospitalizado. Sin duda hablamos de una gran gestión hospitalaria. ¿Puede pasar la diapo, profe, por favor? Aquí le presentaremos la alimentación a pacientes hospitalarios. El objetivo de este es, al momento de repartir la alimentación al paciente hospitalizado, se debe ser sumamente responsable a la hora de la entrega y la porción de alimentos que le corresponde para su consumo, para que se tenga una mejor rehabilitación. Además, los regímenes que tenemos sería el régimen liviano, que el régimen liviano es un régimen que se centra parcialmente en alimentos que tengan un carácter que sea meteorizado. ¿A qué se refiere que sea meteorizado? Que produzcan gases en el paciente. También que sean de carácter grasoso, alimentos que irriten la mucosa digestiva del paciente. El régimen hipercalórico es aquel que contiene un aporte energético de mayor carácter metabólico, que también, perdón, que también mejore su dieta para que logre un mejor aumento de peso. El régimen blanco es es el régimen que se recomienda después de un periodo de ayunas a personas que estén enfermas graves o cirugías. También este régimen aborda lo que si hay una hemorragia digestiva, se detecta una anomalía de carácter blanco, dando sospecha de cáncer de colon. Y también en este régimen se debe consumir alimentos que sean de origen blanco, como el arroz, la leche, el pollo o el pescado. El régimen hídrico es uno de los más restringidos, ya que se debe consumir alimentos que den un mínimo de trato de, perdón, pero que den un mínimo de trabajo al tracto intestinal. Y el proceso de este se debe consumir solo alimentos solo alimentos que hidraten al paciente, o sea, se refiere al agua, al té o infusiones. El régimen líquido se refiere a todos los alimentos que sean de carácter líquido, como la sopa, los jugos, que estén en su estado natural, también como la leche y el agua. También se les puede agregar azúcares o sal, pero de forma controlada. El régimen de papillas, este permite que todos los alimentos de consistencia en forma de papilla sean de forma natural, y también se les puede dar unas modificaciones, pero eso lo ve la técnica en dietéticas. El régimen común son los alimentos que se proporcionan en su consistencia natural y tienen que satisfacer todas las necesidades energéticas y nutritivas del paciente. ¿Cuál me faltó? Creo que... sí, el régimen equilibrado. A ver... No, profe, me faltó decirles un régimen. Se refiere al consumo de alimentos en cantidades adecuadas, en función de las características que cada persona tenga, considerando los factores, la edad, el género y la composición de la persona. Ahora sí, profe. También esto aplica a todos los servicios clínicos de todos los hospitales que tengan pacientes hospitalizados. ¿Y cuáles son las responsabilidades? La responsabilidad de la nutricionista es la encargada de supervisar todo lo que corresponda a la nutrición y alimentación. También ella se encarga de ver los alimentos en el casino del hospital. La nutricionista de calidad se encarga de verificar la producción de alimentos del casino para ver si es que éstas se pueden consumir. Y también está acompañada de la nutricionista en jefe.
El nutricionista clínico, él realiza la visita del paciente correspondiente para conocer los alimentos de cada paciente en el hospital. Y también el que verifica o sea, también él tiene una ficha electrónica donde verifica lo que tiene que consumir. También está la unidad de centro de producción. Ellos se encargan de la preparación correcta de los alimentos nutricionales de cada paciente y también según el régimen que le corresponda a cada uno de ellos. Y también está formado por las normas chilenas y las normas del BMP. Y la dieta de UCP, ellos se encargan de transportar la alimentación del paciente desde el piso que ellos tengan hasta el mesón de alimentación. Ellos tienen que traerle la comida al paciente que esté hospitalizado y también retirar y eliminar los residuos de los alimentos como que tengan plástico y otras cosas. También ellos tienen que llevar la comida al UPC, donde se le hará una ay, no puedo decir la palabra, me enredé. Sanitización. Sanitización, ahí está. Y la dietética de eliminación oral, ellos durante el día tienen que ir a buscar los alimentos correspondientes en el mesón de alimentación y nutrición y repartirlo a cada paciente según su descripción y que tengan la etiqueta. En caso de ser necesario, ellos también tienen que atender a las necesidades del paciente. Y los profesionales de la salud, ellos tienen que conocer los funcionamientos básicos y horarios de alimentación para cada paciente. También tienen que hacer tiempo estipulado de su servicio y entregar las alimentaciones correspondientes. Y los TEN, ellos tienen que recibir la alimentación en zonas distintas de alimentación, o sea, perdón, en las zonas distintas de... me enredé solo. ¿Cómo era? En las distintas horas de alimentacionista y nutrición en todos los tiempos de comida. En caso de que esto no se cumplan, tienen que hablar con la dietética. Ahora sí, profesor, puede continuar. Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Anaís Tapia y les voy a hablar sobre la nutrición oral, enteral y parenteral. Bueno, primero que nada debemos saber que existen condiciones clínicas de salud que dificultan o imposibilitan la alimentación por vía oral, como por ejemplo los trastornos de la deglución, del tránsito intestinal, de la digestión y la absorción. Esto lo cual se beneficia con soporte nutricional artificial. Los tipos de nutrición son indicados por el médico o nutricionista para un paciente determinado. Tenemos 3 tipos de nutrición. La nutrición oral, que es la administración de los nutrientes por el aparato digestivo, que es la boca. Esta constituye la vía más fisiológica, ya que implica que el paciente mantenga la integridad de su tracto digestivo, se encuentre en una situación estable, que tenga conservados los reflejos de succión, deglución y que colabore. Luego tenemos la nutrición enteral, que es la administración de los nutrientes en el aparato digestivo por medio de sondas instaladas por vía oral, nasal u ostómica. Esta terapia puede ser de corto plazo o continuar indefinidamente. Hay fórmulas de alimentación enteral, como la fórmula poliméricas, que es para pacientes con funciones digestivas íntegras, oligoméricas, que es para pacientes que presentan alteraciones en las funciones digestivas, y elementales o monoméricas. Y las principales técnicas usadas para infundir las fórmulas son los bolos intermitentes con jeringas, el goteo gravitatorio y las bombas de infusión continua. Bueno, algunos tipos de sondas u ostomías son sondas nasogástricas, que es un tubo flexible que lleva los alimentos a través de la nariz hasta el estómago. También tenemos la sonda nasoyeyunal, que es un tubo flexible que lleva los alimentos a través de la nariz hasta el yeyuno, que es una parte del intestino delgado.
También tenemos la ostomía gástrica. Esta consiste en la apertura artificial del tracto gastrointestinal. Es mediante una cirugía endoscopía y es para la colocación de una sonda en el estómago. Y también tenemos la ostomía yeyunal, que consiste en la apertura artificial del tracto gastrointestinal y es para la colocación de una sonda en el yeyuno, que es una parte del intestino delgado. Y por último tenemos la nutrición parenteral, que es la administración de los nutrientes a través de una vía endovenosa. Se suministra una fórmula especial que proporciona la mayoría de los nutrientes que el cuerpo necesita. Este método se utiliza cuando una persona no puede o no debe recibir alimentos por la boca y se considera un producto farmacéutico. Algunos nutrientes que se pueden distribuir son los carbohidratos, proteínas, lípidos, electrolitos, vitaminas, minerales y el agua. Y tenemos dos tipos de nutrición parenteral. Tenemos la nutrición parenteral periférica, que es para la nutrición a corto plazo durante 7 días o menos. Y esta se puede colocar un catéter en una vena en el brazo. Y también tenemos la nutrición parenteral central. Un cirujano tiene que insertar un catéter en una vena grande que lleva al corazón, que incluye las vías centrales y puertos. Y bueno, los catéteres venosos centrales se prefieren para la nutrición parenteral a largo plazo. ¿Puede cambiar, por favor? Bueno, ahora les voy a hablar sobre el plan para la realización de una buena nutrición. Primero es la confirmación de diagnóstico. Se ven las condiciones clínicas del paciente, si está consciente o inconsciente, si tiene alguna alteración de la succión de eglución, tiene alguna condición quirúrgica, también su historial clínico y también un diagnóstico nutricional y exámenes necesarios. El tratamiento puede ser la nutrición oral, la nutrición enteral, que utiliza una sonda para la alimentación, y la nutrición parenteral, que es por una vía endovenosa. El seguimiento tiene por objetivo asegurar la correcta aplicación y tolerancia al tratamiento, comprobar la eficacia del tratamiento, reforzar indicaciones y realizar las modificaciones que se consideren oportunas en función de la evolución clínica. Los objetivos generales es que el paciente pueda contar con su alimentación básica. Los objetivos específicos son cubrir las necesidades fisiológicas como el apetito y la energía y nutricionales de cada paciente, y la población objetivo es cada paciente individualizado, dependiendo de sus características fisiopatológicas. La puede cambiar, por favor. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las dietas hospitalarias. Las dietas hospitalarias son planes de alimentación que nos ayudan a garantizar la salud del paciente hospitalizado para que mantenga un estado de nutrición óptimo, ya que estas dietas son esenciales para la recuperación del enfermo. Estas dietas tienen sus necesidades y restricciones para diferentes tipos de enfermos, como una dieta hipocalórica o una dieta liviana. En la dieta basal o normal, esta dieta es una dieta normocalórica que aporta de 2.200 a 3.000 calorías y suministra los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades fisiológicas, psicológicas del paciente hospitalizado dentro del ámbito de la alimentación saludable. Cuando un paciente hospitalizado presenta necesidades nutricionales específicas, se aplica una dieta terapéutica, que no es más que un plan de alimentación adaptado a las características del enfermo y que es parte importante en su tratamiento médico. En las dietas terapéuticas tenemos la dieta de progresión. Esta dieta es para pacientes con problemas de deglución o pacientes que se encuentran con un postoperatorio. La dieta líquida es indicada a las personas que necesitan muy poca estimulación gastrointestinal o que están pasando de una alimentación parenteral a una oral. Esta dieta está compuesta por alimentos líquidos a una temperatura ambiente y el objetivo es lograr cerca de 1.500 calorías diarias. Esta dieta se usa en la etapa pre y postoperatoria
en exámenes de colonoscopía y pruebas que requieren reducción de materia fecal. Y también para pacientes que tienen intolerancia a la alimentación sólida. Un ejemplo de la dieta líquida sería en el desayuno un batido de maicena, al mediodía un yogur líquido, a la hora del almuerzo una sopa colada o un batido de frutas, en la merienda una papilla de frutas, en la cena una crema de verduras y antes de dormir puede tomar un té. Si se suma esto daría un total de 1500 calorías. En las dietas semilíquidas están compuestas por alimentos de textura líquida y pastosa, como es el yogur y la gelatina, o también alimentos triturados. Este es un paso intermedio entre la dieta líquida y la blanda. Esta dieta se usa en patologías que pueden afectar el esófago, la laringe, la mandíbula y el estómago. Un ejemplo de esta dieta sería en el desayuno una leche sin lactosa con azúcar y pan blanco, en la hora de almuerzo un puré de papas y zanahoria y durazno en almíbar, a la merienda un puré de manzana, tostada de pan blanco y en la cena una sopa con dulce de membrillo. En las dietas blandas, que es más usada en la transición de una dieta semilíquida a una normal, los alimentos son de textura blanda pero enteros, con bajo contenido de fibra y grasa y en general proporcionan alrededor de 1800 a 2300 calorías. Esta dieta se usa en pacientes que tienen parálisis cerebral infantil pero que no tienen dificultad para deglutir, en enfermedades con problemas dentales, en postoperatorios de laringe, esófago y mandíbula, entre otros. Un ejemplo de esta dieta blanda sería en el desayuno un té con pan de molde y mermelada, en el almuerzo una sopa de fideos cabellos de ángel con pollo al horno, en la merienda té con pan blanco y mantequilla y en la cena una sopa de trigo o carne picada con verduras. En las dietas con restricción calórica, estas se usan habitualmente en personas obesas o con sobrepeso y se restringe la ingesta calórica, pero se cuida la aportación de nutrientes esenciales. Esta dieta aporta de 1000 a 1800 calorías diarias. Y en las dietas de restricción glucémica también se restringe la cantidad de calorías diarias y la restricción se hace fundamentalmente sobre la ingesta de carbohidratos. Esta dieta aporta calorías de 1000 a 1500. ¿Puede cambiar la diapositiva, profesor? En las dietas con modificación en la ingesta proteica tenemos la dieta hipoproteica, que esta dieta es baja en proteínas y suele prescribirse a personas con enfermedades renales. En la dieta hiperproteica, en sentido contrario a la anterior, esta dieta aumenta la cantidad diaria de proteínas y se aplica en caso de personas desnutridas con infecciones, cáncer o VIH. Y la dieta sin gluten, esta está presente mayormente en los cereales y es para las personas que son celíacas. Luego tenemos las dietas con modificación de lípidos, donde está la dieta hipolipídica, que se aplica en enfermos que tienen el colesterol y los triglicéridos altos. Y la dieta de protección biliopancreática, que es recomendada para las personas con enfermedades de la vesícula biliar o pancreatitis. Y se restringe la ingesta de grasas. ¿Puede cambiar la diapo, profesor? Y por último tenemos las dietas con modificación de fibras, que acá tenemos las dietas sin residuos, que es una dieta muy baja en fibra, en lactosa y grasa, y se usa frecuentemente antes de la operación de colon. En la dieta astringente es una dieta sin residuos, orientada de forma habitual a las personas con gastroenteritis o con otras enfermedades que causan diarreas. Y en la dieta laxante o rica en residuos, con esta dieta vamos a aumentar la ingesta de fibra en el paciente y también de líquido, y esta dieta es más común para los pacientes que están con estreñimiento. Ahora los dejo con mi compañera.
Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo soy Fabiola y les voy a hablar del programa de alimentación complementaria. Primeramente vamos a ver cuándo comenzó esto. Esto fue creado en el año 1987 por la ley número 18.681. Esto se toma como un beneficio universal, entonces esto es independiente de la situación previsional que tengan. Vale decir que no importa si la persona es perteneciente a FONASA o a UNISAPRE. Y tiene como antecedente el programa Medio Litro de Leche implementado en el año 1970 durante el gobierno de Salvador Allende. Ahora vamos a hablar de qué es el PNAC. Esto es un apoyo nutricional alimentario que da el gobierno. Aquí se va a entregar alimento de forma gratuita, se le va a entregar a los niños, embarazadas. Por ejemplo, ahí tenemos la foto de la leche purita mamá y la foto de la leche purita fortificada. También se entrega, se va a entregar la purita cereal y mi sopita. También existe el PENAC de refuerzo para niños menores de 6 años que tengan el déficit alimenticio, por eso se entrega mi sopita. Esa tabla que está ahí habla, bueno, la sacamos del MinSal y ese dice que es un esquema de distribución donde se va a entregar los kilos de leche es según la necesidad que tenga en este caso el paciente. Ya, ¿cómo vamos a ver esto? En el caso de las embarazadas, cuando van al primer control, generalmente si están inscritas, no sé, pues en el consultorio las va a ver la matrona y ellas tienen que recibir su leche porque también se le va a hacer un seguimiento con su peso y le entregan, ¿no es cierto?, un carnet maternal y ahí se va registrando como todo el proceso de embarazo. Entonces la mamá se va a ir preparando con vitaminas y minerales con esta lechita que va retirando mes a mes. ¿Ya? En el caso de los niños, esto se va a hacer en los controles. ¿Qué controla el control sano? Entonces, ¿qué pasa? Que el adulto que el niño está a cargo, lo van a llevar al control y también tiene que llevar su carnet de salud. Entonces, cuando nosotros seamos enfermero o enfermera, vamos a realizar en el control sano la antropometría. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pesar y vamos a medir al niño o a la niña y vamos a registrar en su carnet donde hay una tabla y un gráfico. Entonces ahí nosotros vamos a poner si el niño o la niña está en desnutrición, está bien en su peso o está con sobrepeso. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a trabajar en conjunto con la pediatra o el pediatra y nutricionista y dependiendo de lo que necesite ahí el paciente se le va a entregar también su leche. Tenemos que conocer también de que hay un PENAC para prematuros extremos, donde la nutrición que deben tener con la leche se les entrega hasta el año de edad. Estos bebés tienen un nacimiento con un peso menor o igual a 1.500 gramos o 32 semanas de gestación. Profe, ¿puede cambiar? Miren. Eso era lo que hablaba el anterior, era de los prematuros. Aquí tenemos el apoyo para los abuelitos, que sería el PACAM, que es para el programa complementaria del adulto mayor, perdón. Ahí los productos que le entregan son la crema y la leche que se llama Años Dorados. Ahí le va a aportar micronutrientes a los abuelitos. Entonces, este tipo de alimento va a ir dirigido a los beneficiarios y beneficiarias del Fondo Nacional de Salud, que es el FONASA, y a los mayores de 70 años. También pueden ser adultos mayores de 65 años que inician o se encuentran en tratamiento antituberculoso y posterior a la alta de tuberculosis. También los beneficiarios y beneficiarias del sistema de seguridades y oportunidades, el ingreso ético familiar y sería para los adultos mayores de 65 años. También adultos mayores de 60 años beneficiarios y beneficiarias del Hogar de Cristo que son atendidos en los establecimientos de atención primaria del Sistema Nacional de Servicios de Salud con las siglas SNSS. Ya, profe, cambio. Ya, ¿cómo estas personas van a tener estos beneficios?
Como vemos en la fotito, ahí está la mujer embarazada, que ya suponemos que es el primer control, entonces ahí ella va a quedar como inserta en ese programa, le van a dar su lechita, ¿no es cierto? Y ella va a tener que ir a retirarla y tomársela hasta que, porque eso sirve en el embarazo y cuando esté amamantando. Ahí tenemos un bebé que es prematuro, entonces vimos que son cuando tienen el peso menor o igual a los 1500 gramos, se le va a empezar a dar esa fórmula que es especial para ellos. Tenemos los adultos mayores ahí también de que los requisitos para ellos es que tienen que estar inscritos en el consultorio correspondiente a su domicilio, o sea, el consultorio que les quede cerca. Tienen que tener sus controles de salud al día, tienen que tener el EMPRO y tener su control de salud cardiovascular y también tienen que tener sus vacunas al día. Y me faltó ahí poner un afecto a los niños, pero en los niños la entrega de leche es hasta los 5 años, 11 meses y 29 días y también de que deben tener sus controles sanos y sus vacunas al día. Ahora los dejo con Macarena. Para concluir esta presentación, dimos a conocer diversos métodos de alimentación según la necesidad de cada paciente. De igual manera, entender las vías en que podemos ingresar nutrientes y alimentos a nuestro organismo. Entender que una hospitalización es una gran responsabilidad, ya que tenemos que satisfacer las necesidades de nuestro paciente, en este caso, cuidar su estado nutricional. Obtuvimos información a través del MinSal para conocer los programas como el PENAC y el PACAM, donde muchas veces esta información es desconocida y nuestro deber es dar a conocer este beneficio a personas que lo necesiten, entendiendo como objetivo de cada uno el poder dirigirlos a que puedan obtener este tipo de alimentación, el cual ayuda al desarrollo de lactantes y un buen apoyo a nuestros queridos adultos mayores. Sin olvidar que la leche que se entrega a las embarazadas también es importante para el desarrollo gestacional del niño y la niña. Como estudiantes de enfermería y futuros profesionales, nuestra obligación es que nunca olvidemos que nuestro deber es velar por el bienestar de nuestros pacientes, apoyarlos, aconsejarlos y que puedan recibir una atención de calidad. De igual manera, promover la prevención de salud. Gracias por su atención. Muchas gracias, chicos. Realmente estuvo muy buena la presentación. No sé si el curso, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? El curso pregunta. Ustedes motiven a su curso para que pregunten. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien le quedó alguna duda con respecto a esto que es, ¿no es cierto?, de los regímenes que nosotros deberíamos tener en consideración, por ejemplo, de un hospitalizado? ¿Alguna pregunta? Chicos, pregunten, sin vergüenza. Por mi parte, ninguna pregunta, porque encuentro que los compañeros expusieron súper bien y dejaron todo claro. Qué bueno, muchas gracias, señorita Isis. Ya, ellos pusieron acá, ¿no es cierto?, que lo que es la nutrición, ¿ya?, la alimentación de los hospitalizados. Dice la historia que los pacientes, que en los hospitales, en las clínicas, la alimentación no es muy buena. Generalmente, porque cuando se habla de una dieta, ¿ya?, no es que nosotros vamos a bajar de peso, a subir de peso, no, sino que una dieta lo que corresponde según patología, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que diferenciar de esas dietas de la luna, la dieta del astronauta, la dieta de la NASA, esas son otras cosas, ¿ya? Cuando hablamos de pacientes hospitalizados, nosotros hablamos de dieta específica
que debe recibir el paciente que está hospitalizado con ciertas patologías, ciertos diagnósticos. Los regímenes que indica son proporcionados por la nutricionista, pero la indicación es netamente médica. Entonces, como explicaban sus compañeros, una dieta de régimen común, por ejemplo, va a permitir que el paciente coma lo que corresponde a una dieta común, lo que comemos habitualmente nosotros en nuestras casas, ¿ya? Entonces puede ser un guiso acompañado de, no sé, pues, arroz, fideo, puré, etcétera, ¿ya? Es un régimen común. Un régimen blando, ¿ya? Un régimen liviano, son estos regímenes que no tengan tanta grasa, que no tengan fritura, ¿ya? Entonces va también a depender, o sea, un paciente recién operado no puede comer, por ejemplo, ¿no es cierto?, alguna, como por ejemplo poroto, lenteja, ese tipo de alimentación no va a comer porque se va a meteorizar lo más probablemente, entonces está recién. Piensen ustedes que para una cirugía, por ejemplo, el paciente tiene que estar en ayuna el día antes de la cirugía. Entonces, después de la cirugía, no le podemos llenar el estómago con muchos alimentos. Entonces, empezamos con un régimen liviano, ¿ya? Livianito en todo aspecto, ¿ya? Que también, ¿no es cierto?, tenemos que hacer la diferencia que lo que es un régimen líquido, cuando nosotros hablamos de régimen líquido, puede ingerir el paciente todos los líquidos que nosotros podemos pensar. Por ejemplo, una sopa es líquida, ¿verdad? El agua, el té, el agua de monte, que puede ser de, no sé, pues de paico, de no sé qué manzanilla, son infusiones. Entonces puede un régimen líquido. En cambio, el régimen hídrico solamente es agua. Hídrico solamente es agua. El régimen papilla también, ¿no es cierto? No solamente vamos a pensar en los menores de edad con la papilla, sino también podemos pensar en adultos mayores, por ejemplo, ¿ya? Que le cuesta deglutir. Sus compañeras hablaban harto con respecto a la deglución, cuando uno traga, ¿ya? Entonces también podemos régimen papilla. ¿Qué pasa con la cirugía de esófago, de mandíbula que hablaba su compañera? También, ¿cierto? Empezamos con esto. ¿Qué pasa con los pacientes operados de bypass gástrico? También, ¿cierto? Empezamos con un régimen hídrico, después pasamos a líquido y después pasamos a papilla, ¿ya? Eh, Hipercalórico, cuando necesito calorías; hipocalórico, cuando tengo muchas calorías y yo necesito tener un régimen sin calorías. Entonces, todo esto nosotros lo vemos en pacientes hospitalizados, ¿ya? Que quede claro eso. Esta es la función que cumple la nutricionista o el nutricionista en un establecimiento hospitalario para los pacientes. Ellos son, ¿no es cierto?, los encargados de la preparación, porque son profesionales también que estudiaron para eso. Entonces, según el régimen indicado por el médico, ellos van a llevar la bandeja con el régimen adecuado. La función nuestra como profesionales de enfermería, como bien decían ustedes en su reflexión final, es que nosotros tenemos que supervisar qué régimen es el que traen de la alimentación, de la cocina, de la nutrición, ¿no es cierto?, hacia nuestros pacientes. Entonces, si corresponde al régimen que el médico indicó, para que nosotros también tengamos algo que ver con esto que le están dando a nuestros pacientes.
Por eso que es importante que nosotros conozcamos los diferentes tipos de régimen, ¿ya? Para saber que si al paciente X, ¿no es cierto?, le dejaron un régimen específico, sea ese régimen el que le lleven en su bandeja y no otro. Porque también, ¿no es cierto?, como seres humanos nos podemos equivocar. Por lo tanto, la supervisión nuestra de enfermería es primordial en esto de la bandeja, revisar bien qué es lo que le traen a nuestros pacientes. También dentro de esto de los regímenes está el régimen cero, ¿ya? O régimen de ayuno. Entonces, el paciente no puede recibir ni agua, ni líquido, ni nada. Si el paciente está esperando para una cirugía, por ejemplo, ya, pues, entonces no le damos nada. Pero también es nuestra función de colocar los avisos correspondientes en la unidad del paciente, en donde nosotros vamos a colocar que el paciente está en ayunas, que está con régimen cero, etcétera, etcétera. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿y para eso hay como etiquetas que se pegan así? ¿O tenemos que escribirlo en un papel y pegarlo con un scotch? No, generalmente esos letreros ya están predefinidos, ¿no es cierto? Pueden ser, no sé si ustedes se ubican en un paciente hospitalizado que tienen una pizarra en la cabecera de la pared de la cama, ¿ya? Ahí hay una pizarra y o se puede colgar un letrero en los pies de la cama o en la cabecera de la cama. ¿Ya? Eso ya están prácticamente todo normado en todos los servicios. Entonces, uno cuando llega a un servicio le hacen una inducción. Inducción quiere decir que yo le muestro cómo es el servicio, con quienes nos relacionamos directamente, dónde está, no sé, pues, las chatas, dónde tenemos la silla de ruedas, dónde están los alzaropa, ¿ya? Dónde está la ropa de cama, dónde está la ropa para el cambio de paciente, de camisas, por ejemplo, de bata, etcétera, etcétera. Cuando uno llega a un servicio nuevo, le hacen una inducción. Y ahí en esa inducción, ahí encontramos todo lo que se usa en el servicio. En la clínica, ¿no es cierto?, en la estación de enfermería, nosotros vamos a encontrar todo lo que son los aparatos para tomar los monitores, los signos vitales, etcétera, etcétera, ¿ya? Los portazueros, todo eso va a estar distribuido en el servicio y nosotros antes de hacer cualquier procedimiento nos vamos a interiorizar de qué pasa en el servicio, dónde están y nos ubicamos. Entonces ahí también vamos a encontrar un tipo de bodega tal vez, ¿no es cierto?, donde están todos estos insumos que nosotros vamos a tener a nuestra disposición. Porque muchas veces nos podemos equivocar. Para que no nos equivoquemos, están esos avisos, ¿ya? Esos letreros. Porque también hay letreros, por ejemplo, si el paciente necesita un aislamiento, por ejemplo, ¿ya? Los letreros ya están hechos, entonces hay que instalarlos solamente. Pero esa es nuestra función, ¿ya? ¿Podemos delegar? Perfecto, sí lo podemos delegar, pero nosotros tenemos que tener bien claro la función que nos corresponde, ¿ya? Y a quién se la vamos a delegar. Y una vez delegada la función, tenemos que verificar que efectivamente se realizó. Porque es fácil decir, ya tiene que hacer esto, pero ¿y si no lo hizo? ¿Cómo verifico eso? Es importante verificar. Con respecto a la nutrición parenteral que hablaba su compañera, tenemos la nutrición oral. Ojo con esto, ¿no es cierto? Es la administración de los nutrientes por el aparato digestivo de la boca. Hay algunos pacientes que necesitan, por ejemplo, que nosotros lo alimentemos. Puede ser, ¿no es cierto?, que el paciente esté operado de las manos, por ejemplo, ¿ya? Que tenga algo que se operó de las manos, entonces ¿cómo come? Si por ejemplo es diestro, usa la mano derecha y lo operaron de la mano, de la muñeca, del brazo, del codo, ¿ya? Entonces no puede movilizar y tal vez la sopa, porque va a ser un régimen liviano que le van a dar en el postoperatorio, no la va a poder con la mano izquierda y nosotros le vamos a facilitar eso también, ¿ya?
La nutrición enteral es la administración de los nutrientes en el aparato digestivo por medio de sonda instalada por vía oral, nasal o ostomía. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sonda nasogástrica, ¿se acuerdan de la sonda nasogástrica? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Ya. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la sonda nasogástrica, podemos dar alimentación. ¿Se da cuenta? Es una alimentación integral, una papilla, ¿ya? Medicamentos, podemos administrar. Pero esa sonda también nos puede dar eliminación. Así que ojo con eso. Depende si el caso clínico, el paciente está usando la sonda para alimentarse por una nutrición, ¿ya? Enteral, o esa sonda está colocada para que el paciente drene, elimine. Eso hay que tener en cuenta. La nutrición parenteral es la administración de nutrientes a través de una vía endovenosa. Es un catéter que habitualmente coloca el médico cuando hablamos de catéter central para la vía, ¿no es cierto?, parenteral. Entonces son soluciones que son específicas, que son medicamentos en el fondo que se preparan o vienen preparadas de fábrica con todos los micronutrientes necesarios para el paciente, que no puede alimentarse ni por vía oral ni enteral, solamente por vía parenteral. ¿Ya? Esa es la diferencia. Acá, ¿no es cierto?, el plan de la nutrición también va a incluir muchas cosas dependiendo el plan. ¿Para dónde va esto? Nosotros queremos que el paciente baje de peso, tal vez, ¿ya? Le vamos a dar, depende, ¿no es cierto?, la confirmación del diagnóstico, del tratamiento, el seguimiento que le vamos a hacer, y van a haber objetivos bien claros, que son los objetivos específicos y la población a la cual está derivado esto. La dieta hospitalaria es bien importante que nosotros la conozcamos, ¿ya? Y acá están como bien. ¿Qué pasa hoy en día? ¿No es cierto? Que hay pacientes que son diabéticos, que son hipertensos. Entonces, por ejemplo, un paciente hipertenso no le podemos dar una dieta común, un régimen común, porque el régimen común va a venir con sal, y si es diabético, tiene que ser hiposódico, sin sal, ¿ya? Por eso que dicen que las comidas de los hospitales son malas. Claro, porque, por ejemplo, contienen muy poco aceite, muy poca sal o sin sal, definitivamente, ¿ya? A los pacientes diabéticos también se le van a hacer las infusiones sin azúcar. Entonces, el paciente diabético va a decir que esa cuestión es mala, porque está acostumbrado a echarle azúcar, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué pasa cuando realmente hay casos y casos, por ejemplo, en niños que son alérgicos a la leche? ¿Ya? Hay alimentos especiales para ellos. Entonces no le podemos dar una leche cualquiera. Entonces tienen que ser alimentos específicos, ¿ya?, de una dieta hospitalaria. Vamos a encontrar gente que tiene alergia o reacciones adversas al gluten, ¿ya? A la lactosa, por ejemplo. Hoy en día muchas veces no sabíamos por qué nuestros pacientes tenían diarrea, tenían problemas de gases intestinales, y se ha ido descubriendo, ¿no es cierto?, que tienen reacciones adversas a la glucosa, a la lactosa, etcétera, etcétera. Por eso que es importante esto del conocimiento de la dieta, ¿ya? ¿Qué pasa en el organismo? Porque, claro, de repente cuando uno es joven, como ustedes, comen de todo y no les hace nada de mal, pero a medida que van avanzando, ¿no es cierto?, o más de algunos se siente con alguna afección después de haber comido tal o cual cosa, ¿ya? Por ejemplo, no sé, hay muchas personas que les gusta mucho estos condimentos como el ají, el pebre, los condimentos de la pimienta, no sé, condimentos en general, ¿ya? Pero estos que son más
picante, por decirlo así, ¿ya? Como acá nosotros conocemos el locoto, el ají en vaina, el ají que viene preparado, el ají chileno. Entonces, eso también, o sea, puede que sea un complemento para algún tipo de alimento, como la mayonesa que nosotros le echamos, a todos le echamos mayonesa. Bueno, hay personas que le echan ají a todas las cosas que comen también, ¿ya? Pero todas las cosas llevadas a su extremo también son malas. Por eso que tenemos que cuidar nuestra alimentación, nuestra dieta, específicamente en el hospital, eso no se usa, ¿ya? Todo esto de, no sé, aderezo, aditivos, ¿no es cierto? No se usa en los hospitales, las dietas hospitalarias no se usa realmente. Nunca vamos a ver una porción de pebre o de ají, ¿ya? No, eso realmente no se ve. Por eso que era importante el manejo y el conocimiento que nosotros deberíamos de tener con respecto a los regímenes que ya hemos hablado. Las dietas, ¿no es cierto?, con modificaciones en la ingesta de proteína. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos proteína y carbohidrato. La proteína ya debería ser la porción de la palma de la mano, la proteína, que puede ser carne, pescado, ya puede ser pollo, aves, ¿no es cierto?, huevo también, la leche, todo eso tiene proteína. ¿Ya? Y los carbohidratos son todas las harinas, como por ejemplo, no sé, el arroz, los fideos, las legumbres también son carbohidratos. Entonces, por eso que no es necesario que comamos tanto el pan, ¿ya? Dicen que la marraqueta no engorda, si el que engorda es uno. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Por ahí dicen, ¿no es cierto?, que hay que vivir. No, hay que comer para vivir y no vivir para comer, ¿ya? Porque si no, nos vamos a engordar más de la cuenta. Si bien es cierto, después de esta, no sé, pandemia, yo creo que todos hemos engordado un poquito, unos más, unos menos, pero todos hemos engordado un poquito por lo mismo que estamos en casa. Las dietas con residuos, sin residuos, ¿no es cierto? Hay dietas que son ricas en residuos, dietas con laxantes, bueno, son como dietas, ¿ya? Las dietas altas en fibra, que nosotros, por ejemplo, ustedes tienen que saber que lo que es el peristaltismo es el movimiento que tienen los intestinos, ¿ya? Entonces el peristaltismo, a medida que se entra en años, va disminuyendo. Entonces eso nos ayuda a nosotros a la eliminación. Pero si el peristaltismo en los adultos mayores va disminuyendo, por lo tanto pueden hacer problemas digestivos de eliminación, ¿ya? Programa de alimentación complementaria, el PENAC y el PACAM, ¿ya? Y el PENAC, nosotros tenemos que ver, hay programas, entonces nosotros, ¿por qué tenemos que saber esto? Porque en la embarazada, los niños, los adultos mayores, sí tienen estos beneficios que nosotros deberíamos de informar. No sé, en clases anteriores hemos dicho de que hay muchos beneficios y muchas veces nosotros desconocemos, ¿ya?, que estos beneficios existen, por lo tanto no se ocupan, ¿ya? Entonces hablamos de que a lo mejor el adulto mayor, por decir algo, no tiene los medios económicos como para obtener alguna proteína, ¿ya? Pero el PACAN le ofrece eso, ¿ya? Y acá tenemos estas sopas de los años dorados que vienen con micronutrientes, ¿ya? ¿Cómo se llama? El batido lácteo. Entonces, tenemos mucho. Y esto se lo dan mensualmente. Profe, Entonces, dígame. una consulta. ¿La bebida láctea que se le da a las personas de la tercera edad no es leche? Sí, esa es, po. Es leche. Bebida láctea. Láctea, ¿qué es lo que es lácteo? Leche, po. Leche, po, ¿ya? Es como Ya un leche yogur. con otro nombre, entonces. Es yogur en el fondo, ¿ya? Esto, es una bebida láctea.
preparada específicamente para los adultos mayores, específicamente. Entonces estos vienen con micronutrientes. Todo esto, las sopas de los años dorados, y vienen en diferentes variedades, como yo podría agregar, ¿no es cierto?, de que esta sopa, esta es crema de verdura, la crema de lenteja, la crema de arveja, la crema de espárrago, ¿ya? Viene en polvo, ¿ya? Y son instantáneas. Pero yo también tuve estudiante en una práctica en el hogar que la mamá hacía, por ejemplo, pan amasado, ¿ya? Y le echaba estas cosas. Pan amasado y no era 100% harina, sino que también le echaba una crema de, no sé, de arveja, de espárrago, ya de lenteja o de verdura. Hacían rosca también, ya, queques, ¿ya? Galletas con estas cremas. No era 100% pura crema, sino que era agregada a la harina, ¿no es cierto?, para hacer. Y de hecho nosotros le hicimos unas 11 a nuestros adultos mayores que con pan amasado, que iban con esta, ¿cómo se llama? Estas cremas. Como para ir Entonces, variándole el régimen líquido. entonces le da un tono, porque, bueno, no sé, pero si yo como todos los días sopa, esta sopa como ya no es crema porque le echo más agua, porque estas son instantáneas y no hay que hacerlas hervir, por ejemplo. Se hace con agua hervida, pero no hay que hacerla hervir porque al hervir se pierden los nutrientes. Entonces, también viene la indicación cómo ya utilizar esto. Eh, pero también hay otra variedad donde nosotros le podemos dar otro uso y también es rico en nutrientes, alimentos. Entonces, por ejemplo, si le hicimos sándwich de pancito amasado con estas cremas que iba incorporada, súper bien, alimentos, ¿ves? Alimentación complementaria del adulto. Y todos estos beneficios, ¿no es cierto?, lo tiene la persona siempre y cuando esté inscrita, ¿ya? Porque nosotros tenemos que inscribirlo, estar inserto en alguna parte, porque yo no puedo ir pasando y quiero que me den esto o quiero que me den lo otro, si cumplo o no cumplo los requisitos que nos habían dicho por acá sus compañeros, ¿no es cierto?, que teníamos que tener ciertos requisitos para recibir todos estos beneficios, ¿ya? Preguntas, consultas, chicos, todas las que quieran, no se queden con esa duda. Es importante que nosotros vamos avanzando. El grupo que le corresponde, el día lunes, ¿qué es lo que tienen ya? ¿Han preparado algo? ¿Tienen alguna cosa, alguna duda? El grupo de la Catherine Silva, el Felipe Contreras, la Niquita Gutiérrez, la Paola Fuente y el Luis Panire. ¿Tienen alguna duda? Chicos, Catherine Silva está por ahí. Niquita, Felipe, Felipe. Hola, Felipe. Catherine Silva. No, profe, no tenemos. ¿Quién? ¿Quién me habló? No sé, no la alcancé a ver. Niquita. Ya, Niquita. A ver, ¿qué es lo que tienen preparado ya su tema? Sí, estamos en eso. Ya. Hija, lo que yo necesito acá, ¿no es cierto?, de que ustedes me pongan en una diapositiva un monitor multiparámetro, que me ocupe toda la pantalla, ¿no es cierto?, en donde hoy en día en las noticias,
están dando todo lo con respecto. Hay hasta un programa de la UCI, ¿no es cierto?, de la clínica Indisa, por ejemplo, ¿ya? Hay un programa donde muestran los monitores y ahí el monitor me va a dar un trazado electrocardiográfico, me va a dar la presión arterial, me va a dar las respiraciones, las pulsaciones, me va a dar muchas cosas. Entonces, ese es un monitor, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de monitorización de paciente, es eso, lo que nosotros insertamos al paciente para, eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, cuando hablamos, ¿no es cierto?, control de signos vitales, nosotros, con ustedes, si yo lo vi, parece con ustedes, vimos lo que era control de signos vitales, que tenemos diferentes tipos de aparatos de presión, por ejemplo. Hoy en día diferentes tipos de termómetros digitales, los termómetros de mercurio. ¿Lo vimos con ustedes o no? ¿El laboratorio? Sí, profe. Ya, entonces esas cosas, ¿no es cierto?, también tienen que irlas mostrando, ir definiendo de una por una, ¿ya? ¿Qué pasa hay monitores y hay aparatos, que no es lo mismo, ¿ya? Si yo tengo un aparato digital para medir la presión arterial, ¿ya? Eso no es un monitor, ¿ya? Cuando hablamos de monitorización del paciente, es cuando el paciente llega, ¿no es cierto?, a la urgencia, por decir así, y nosotros lo conectamos al monitor. Pero si le tomamos la presión en un Dynamap, que es un aparato también, ¿no es cierto?, de color celeste, azul, ¿ya?, donde me va a dar la presión arterial sistólica, la diastólica, la media, el pulso, pero ese es un aparato para tomar signos vitales. Entonces, también le podemos llamar monitor, pero el monitor en sí, el que tiene multiparámetros. Nikita, ¿queda claro eso, hija? Sí, profe. ¿Eso lo tenían ya visto o no? No, ¿No? no. Ya. Entonces, en el MinSal aparecen muchos tipos de monitores, porque hay de diferentes marcas, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos aparatos, ¿no?, para que ustedes tengan una fotografía y se pueda ir explicando paso por paso qué es lo que me registra ese monitor. Porque, por ejemplo, hoy día los pacientes de COVID que están en ventilación mecánica necesitan sí o sí un monitor multiparámetros. Entonces, cuando hablamos de monitorización, es una cosa diferente a la toma de signos vitales, ¿ya? Son cosas diferentes. Van para allá mismo, pero son diferentes. Y eso es la diferencia que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Cuando un paciente, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, tengo la presión invasiva. Nikita, ¿vieron esa parte de la presión arterial invasiva? Sí, profe, creo invasiva había y no invasiva también. No invasiva también, ¿ya? Entonces también tenemos una diferencia ahí entre la invasiva y la no invasiva, ¿ya? Entonces también tenemos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la monitorización, la línea arterial, ¿ya?, que es una técnica médica. Hoy día algunos compañeros de otros cursos decían de que acá en el hospital Carlos Cisterna, no sé quién trabaja en el Carlos Cisterna acá, que me puede corroborar eso, que eso lo hacían las enfermeras del Carlos Cisterna, ponían línea arterial. ¿Quién trabaja en el hospital para que me corrobore eso? ¿Alguien trabaja ahí? ¿Cómo se hace eso, profe? ¿Qué es lo que es? Una línea arterial. Insertan un catéter en la arteria. Como los Nosotros, que se ponen para la diálisis, para los pacientes con diálisis, que se entran a pabellón para hacer eso. claro, una cosa parecida, porque la diálisis es una fístula arteriovenosa donde se une la arteria con la vena, ¿ya? Para hacer el retorno, se saca y entra por un lado y se saca por el otro, ¿ya? Parecida, pero no es igual. Yo sé, ¿no es cierto?, que dentro de los, por ejemplo, los gases arteriales, nosotros tenemos que, como profesionales de enfermería, tomar gases arteriales en una arteria, ¿ya?, distal.
pero que colocamos línea arterial, yo la vi en el cobre por tantos años que era un procedimiento médico. Pero ahora dicen que las enfermeras lo están haciendo en el Hospital Carlos Citana. Yo no sé. Por eso Profe, si si lo tenemos que hacer, ¿nos los va a enseñar o no? en el laboratorio tendríamos que ver eso. ¿Ya? Ya. No es fácil en todo caso, ¿eh? Es invasivo, por eso que es complejo. Pero bueno, son cosas que se pueden ir haciendo, ¿ya? Nikita, ¿le quedó como más claro? Sí, profe. Nikita, ¿cuándo me lo van a mandar? Mañana es 9. Mañana yo creo. Ya, cuando lo tengan listo me mandan el Power, ¿ya? Y me mandan el Word del MinSal, que me imagino que de ahí van a sacar toda la información, ¿ya? Para revisarlo, ¿ya? Ya, profe. Ya, llegó la hora de decir adiós. Chicos, ha sido una muy buena presentación. Yo creo de que todos nos ponemos nerviosos cuando empezamos a disertar, ¿ya? Pero ustedes tienen que tener la confianza que realmente todos estamos aprendiendo de esto y que el hecho de que ustedes busquen información en el MinSal, esto les sirve porque en el MinSal hay mucha información, pero ustedes van a buscar la información específica. Entonces, esto le va sirviendo a ustedes mismos para que ya empiecen a cómo tengo que buscar, dónde tengo que buscar y lo que me están pidiendo. Entonces, ustedes, cualquier duda, no titubeen en preguntar, porque para eso están las clases. Entonces, si ustedes pensaron que, no sé, el tema que me tocó era esto y lo estoy enfocando desde otro punto de vista, pregunten. Para eso estamos, para ir avanzando, para ir aprendiendo día a día y no quedarnos con esa duda de que yo iba a preguntar eso, justo iba a preguntar, pero me dio vergüenza, me dio no sé qué, me van a decir que soy tonto, ¿cómo no voy a saber? No, pregunten sean bien sin vergüenza, ¿ya? Porque acá estamos todos aprendiendo día a día. No hay así como que, no, yo me las sabía todas. No, imposible. De a poquito vamos aprendiendo, ¿ya? Así que chicos, los insto a que preparen bien sus temas y cualquier duda, cualquier cosa que tengan, lo comunicamos. No hay ningún problema. Como siempre, ha sido un gusto, ¿ya? Y nos vemos el jueves, si Dios quiere, ¿ya? Y eso sería. Chao, No hay profe, que pregunta. esté bien. Chao, profe, Igualmente, hasta el hija. jueves. Adiós. Adiós, chicos. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Chao, Chao, chicos. profe. Buena presentación. Buena. Ya. Chau, chau.